a dividir un poco. Se va esta sesión a llevar a cabo de la siguiente forma. Vamos ahorita a dar un contexto general sobre el por qué este tema es tan relevante, cómo se conecta el tema de la ingobernabilidad dentro del tema de los límites, porque muchas veces cuando estamos nosotros platicando sobre adicciones, sobre trastornos mentales, sobre desórdenes, ¿no? Emocionales, siempre hay una línea muy clara entre las cosas, cómo se llevan y cómo deberían de ser, ¿no? Y aquí es donde ejerce un poder muy importante el tema de el querer controlar. Y cuando decimos querer controlar es porque estamos hablando justamente de los límites. Pero muchas veces tenemos dudas con respecto a qué cosas son realmente los límites. Por definición, los límites son reglas, son una serie de normas, son una serie de fronteras en las cuales yo me puedo mover, ¿sí? Tenemos normas que son legales, son normas jurídicas, tenemos también normas que son éticas, también hay normas morales, normas que rigen a nuestra sociedad. Y dentro de nuestras familias, que es el núcleo de la sociedad, también tenemos ciertas normas. Sobre esas normas es donde se fijan los límites de la conducta de los miembros de esa pequeña comunidad llamada familia. Y muchas veces el gran problema al que nos vamos enfrentando cuando se presentan este tipo de problemáticas, como lo es el tema de las adicciones, y me refiero a adicciones no solamente en el terreno de sustancias, sino también los otros tipos de adicciones que existen. Recordemos que hay tres variaciones, que son las adicciones comportamentales, las adicciones a sustancias y las adicciones a personas. Dentro de las adicciones comportamentales podemos ver la adicción al juego, la adicción a las redes sociales, la adicción al internet, la adicción a la comida, o sea, etcétera. Y entonces, cuando nosotros hablamos acerca de que existen reglas específicas o establecidas en nuestras familias que se deben de cumplir, no son las mismas reglas en una familia que en otra familia. Ajá. Hay familias que permiten que sus hijos puedan beber, pero dentro de la casa, ¿no? Hay familias que permiten que sus hijos puedan fumar marihuana, pero no otras cosas. Hay familias que permiten que sus hijos puedan estar jugando videojuegos hasta la 1 de la mañana, pero no hasta las 2. Y hay familias que no tienen ninguna de estas reglas. Hay familias en donde se ha desdibujado las reglas. Y hay otras familias en donde le dicen, la regla va a ser que puedas tener videojuegos hasta la 1 de la mañana, pero el muchacho ya lleva las 3, 4 de la mañana y sigue jugando. Y ya va la mamá y le dice, oye, por favor, ya deja de estar jugando. Y no obedece la regla. Entonces ahí es donde estamos hablando acerca del tema de los límites, con temas muy, digamos, ejemplos tal vez burdos, pero que nos permiten dimensionar cuál es la realidad de la problemática que hay detrás cuando hablamos acerca de los límites en las adicciones, ¿sí? Donde iniciaron justamente este rompimiento de las barreras, de las reglas, de las normas, y cómo recuperarlas una vez que el paciente ha llevado ya un proceso de rehabilitación. En ese sentido, me gustaría empezar a escucharlas a cada una de ustedes para saber cuál ha sido su experiencia con respecto al rompimiento de los límites y sobre todo si ustedes han utilizado la palabra de ingobernabilidad cuando hablan acerca de sus hijos. Es que es muy ingobernable, ¿no?
Porque esa palabra es muy recurrente dentro del proceso de rehabilitación. El tema de la ingobernabilidad, o sea, que la persona no puede obedecer reglas, no puede estar sujeta a normas, a reglas, que, vamos, la ingobernabilidad como tal es un concepto de carácter sociopolítico, ¿sí? Que es cuando hace falta una dirección en un estado que tenga de manera eficaz establecidos los límites, las normas y el juego de la autoridad. Ajá. Por eso cuando hablan dentro de los centros de tratamiento de que el muchacho fulanito de tal es muy ingobernable, es que no sigue ya ninguna norma, ninguna figura de autoridad. Pero aquí el punto es dónde se rompió esa línea entre la persona que sigue las reglas establecidas en una familia a alguien que ya no sigue las reglas ni siquiera de la autoridad establecida, ¿no? Entonces, bueno, esto es como para ir dando paso poco a poco al tema de el día de hoy. Y en unos momentos más se va ya a unir con nosotros la licenciada Linda Angélica, pero poco a poco es para irnos dando cuenta sobre, pues, este tema que es tan importante, sobre todo porque no se trata solo de hablar acerca de lo que es la ingobernabilidad o de lo que son los límites, sino de saber qué hacer con los límites, para qué sirven los límites y cómo ejercerlos una vez que tenga ya a un paciente que esté viviendo su proceso de rehabilitación y que salga del tratamiento. Entonces, bueno, las escucho. Señora Cecilia, ¿está por ahí? Señora Mariela, hola. Hola, hola, ¿Qué ya, tal, señora Cecilia? ¿Cómo está? ya, es que no le encontraba la cámara. Ah, ok, muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Podríamos ahora sí ir platicando cómo ha vivido usted el tema de los límites, de la ingobernabilidad, para que poco a poco nos vayamos, pues ya ahondando en el tema. Aquí, mira, bueno, mi nombre es Mariela. Ah, ¿qué Es- tal? Sí, dígame, señora Mariela. Este, bueno, límites es lo que nunca ha habido en mi casa. Ajá, Eh, los he llegado a poner, pero no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo le digo, no quiero, o sea, drogas adentro de mi casa, no. Y no sé en qué momento, pero ya él mete las drogas, ya me doy cuenta hasta que pues ya lo veo mal. La última vez le dije, a ver, aquí no quiero drogas, y según él me dijo, no, no, pues si aquí no están, ya me dijiste que aquí no quieres drogas en tu casa. Le digo, entonces, ¿por qué estás así de mal? Pues porque me dijiste que no quieres drogas en tu casa, pero yo por eso me drogo afuera y ya entro. O sea, entonces, como quiera se brincaba las reglas, ¿no? Como quiera se brincaba los límites y como que son muy astutos y como que dan la vuelta o no sé, no he sabido yo poner bien las reglas. Es algo que también me cuesta mucho trabajo, principalmente con él y no sé por qué, porque con mi hija, este, bueno, mi hija ya no vive conmigo, pero aún así no viviendo conmigo, cuando vivía conmigo, bueno, con nosotros que vivíamos los cuatro, o sea, ya no se podía brincar las reglas, ¿verdad? Ni los límites, ni nada. Pero a mi hijo sí se le perdonaban así como que, ah, bueno, pues ten más cuidado para la otra, ¿no? Y así. Pero eh, tengo límites con mi esposo, tengo límites con mi hija, con mis papás, con mis hermanos, y no dejo que pasen esos límites, pero con mi hijo me cuesta mucho trabajo. Últimamente me he dado cuenta así como que
Me cuesta mucho trabajo porque una de las cosas es porque no quiero que se enoje, ¿no? Porque no me gusta verlo enojado. Entonces, así como que siento que nunca lo había visto enojado. Entonces digo, no, para que no se enoje, mejor, bueno, pues ya, lo dejo que haga, pues lo que él diga, lo que él quiera. Pero al final de cuentas, todo eso, pues no ha traído nada de beneficio ni a la familia, ni a su recuperación, ni a mi recuperación, porque ya llevamos así 10 años. Entonces, pues ahorita él está internado, tiene un mes internado, va su 12º internamiento y y por eso es que quiero pues, estar más fuerte, aprender a poner límites y a no dejar que sobrepasen por ellos, ¿no? Y aprender a conocerme a mí y y a respetarme a mí para para poder reflejar eso en él y poder poner yo mis límites para que pues así él aprenda también, ¿no? A cuidarse y pues a valorarse y a cuidarse y a darse a respetar con los demás también. Pues esa es mi Ok, experiencia con los límites. muy bien, muchas gracias, señora Mariela, por esta experiencia que nos comenta, porque de esto se trata justamente, la forma en la que vamos trabajando es de esta manera, ¿no? Apoyándonos, porque esto es un grupo de apoyo, de ayuda mutua y aprendiendo todos de las experiencias de los demás. Señora Cecilia, ahora sí, la vamos a escuchar atentamente para que pues nos comente también cómo le ha ido usted con el tema de de los límites, de las reglas, ¿no? Hay que apretarle por ahí donde dice el microfonito, señora Cecilia, para que la podamos escuchar. Hola, ándele, Bueno, ya lo hola, buenas escuchó. tardes. Perfecto, muy No bien. la encontraba, ya la encontré. Sí, qué Pues bueno. igual, fíjese que yo estoy igual que la señora, igual del tiempo que mis hijos llevan drogándose, más bien toda la vida me ha costado la vida que tienen mis hijos de ponerle límites. Y pues sí, yo creo que por eso en este momento, pues me encuentro en donde me encuentro y pues sí, mire, apenas hace unos meses platicando con la psicóloga Linda, pues ella me dijo que, pues sí, ya tenía que poner límites. Le decía yo que yo ya me había cansado y me dice, cánsate ya, dice, ya hasta te tardaste en cansarte, dice, ya cánsate, pero en serio, dice. Y pues sí, me puse a pensar y pues sí, yo le dije a mi hijo, mi hijo se escapó de la clínica, lo dejé en la casa, ahí fue un error que cometí, lo dejé en la casa y pues pensando que él iba a salir, él iba a salir solo y pues no salió solo y pues dentro de ese tiempo que estuvo en la casa pues muchas cosas que por los límites no se llevan a cabo. Y pues sí, ¿no? O sea, les comento que pues sí me ha costado trabajo. Entendí que tengo que poner límites y los puse. Los puse porque me comentaba Linda que tenía yo que poner límites y los puse. Le dije a mi hijo que pues seguía en sus fiestas de repente, ¿no? Y que ya llegaba tarde, que llegaba mal, y pues yo lo permitía y lo llegaba y pues todavía hasta le daba yo de comer, le daba yo pues medicamento para que se sintiera un poquito mejor y todo. Le ponía agua para los pies porque en ocasiones llegó con los pies bien hinchados, mojados. Y pues hacía yo mal en hacerle todo eso. Entonces, pues sí, llegué a ponerle un límite que le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo más, hijo. Ya no, pues aquí hay de dos cosas en la casa. Yo
no vivo sola, le digo, comparto la casa con un hermano, y le digo, y no quiero que el día de mañana nos corran a los dos por estar viviendo de esta manera, entonces yo te voy a pedir que yo el límite que te pongo ahorita es de que no te quiero que te drogues, quiero que le eches ganas, quiero que busques un grupo, quiero que vayas a trabajar a donde vayas a trabajar con gusto, no porque yo te mande ni porque nada. Entonces él me dijo, otra de dos, le dije, o no quieres esos límites, no quieres esas reglas, vete a la calle. La puerta está abierta. Me va a doler que escojas esa decisión, pues esa opción. Pero pues si tú la vas a escoger y eso es lo que quieres, adelante, hijo. Adelante porque yo ya no puedo más. Y pues desgraciadamente, digo desgraciadamente porque él escoge ellos más bien, o lo hablo por mi hijo, él escogió pues la primera opción, ¿no? De quedarse en casa, pero pues ahora lo siento y lo noté que se quedan más que nada porque pues saben que nos necesitan a nosotros como padres. Entonces, pues nuevamente puse el límite y pues, ¿qué creen que al final de cuentas me decía Linda, bueno, ya pusiste un límite, ahora tienes que tener la otra acción, dice, la tienes que tener lista, porque tu hijo se va a seguir drogando, porque él no hizo trabajo. Ya con decía la señora que su hijo lleva 12 internamientos. Pues yo la voy correteando porque con mi hijo Juan, pues ya lleva 3 internamientos. 3. Y pues no, esperemos que haga ahora sí trabajo, porque pues siempre ha vivido el encierro. Y decía Linda, pues, ¿cuál es tu segunda opción de que, pues, qué vas a hacer si, o sea, qué vas a hacer si llega drogado? Pues, le digo, no sé. No, dice, él tiene que estar, como no ha recibido, o sea, no ha querido recibir la ayuda, entonces tienes que volverlo a ingresar, tienes que tener listo ya un lugar, no importa en dónde, en un anexo, en otro, porque él necesita ayuda, pero aunque sea encerrado, como sea, pero él tiene que estar encerrado. Entonces ahí les comento, siempre con su papá he tenido, pues así como que desacuerdos, somos un matrimonio separado, y él siempre dice, no, pero es que tú los quieres tener encerrados y no sé qué. Siempre hemos tenido esa cuestión de no estar de acuerdos. Entonces, para no hacerse las largas, pues eso llevó a que la última vez que se drogó, pues echó un viaje de 3 días, los cuales no llegó a casa. Y pues ni modo, tuve que volverlo a ingresar. Cuesta trabajo, pero sí he decidido pues ponerle límites ahora que yo lo vea, que si se gana la confrontación y todo eso, pues igual seguir en mis límites, espero poder, porque a veces yo creo que nos gana el corazón de mamás y y ponerme, pues ahora sí que en lo mismo, ¿no? De hecho, incluso he estado pensando que si yo no veo que él le eche ganas en su tercer internamiento, pues ayudarlo en todo lo que yo pueda y si no, pues dejarlo porque pues no, pues es que él no quiere trabajar, digo, ojalá que en sí lo trabaje y lo sigamos haciendo pues como hasta ahorita y yo, por ejemplo, no sé si esté bien o esté mal, pero el día que yo lo vea, pues sí, no reclamarle, sino decirle que ya le eche ganas porque o cambia o yo ya no lo quiero en mi casa o no sé, a ver qué es lo que sigo pensando, pero pues sí cuesta un poco de trabajo poner los límites y luego pues no llevarlos a cabo, porque pues como decía la señora, nos da miedo a que se enojen, nos da miedo a que se vayan de veras, pero pues yo creo que, por ejemplo, yo, pues sí, los puse, pero los quito y ahorita pues quiero mantenerme firme. De hecho, no sé si me entiendan, pero de hecho ahorita me siento tranquila porque pues
aunque él estaba en la casa, pues no estaba tranquila porque daba como estas horas que ya se empieza a oscurecer y ya me decía, jefa, dice, ya me voy a dar un rol y ya eso del rol ya me daba miedo porque pues su rol era echar es andar, irse a drogar, ¿no? Entonces, pues ahorita me quiero mantener firme en mis límites y a ver cómo nos va. Eso es Ok, lo que les puedo compartir. muy bien, muchas gracias, señora Cecilia. Pues bien, tenemos aquí ya bastante claro algunos puntos muy relevantes. Me gustaría plantear sobre todo algo que con respecto a esto que son como los miedos que hacen que falten límites, ¿no? Y lo primero de ellos que identificamos ahorita en lo que nos compartieron las compañeras fue el miedo al conflicto, ¿no? El miedo al conflicto es, yo creo, una de las constantes, o sea, el miedo a generar tensión, pero esto va identificado con otras causas y ahí tal vez nos ayudaría mucho, señora Gabriela, porque las otras dos tienen que ver con la familia, ¿sí? Que es la falta de claridad en los roles, ¿no? O sea, yo no soy la amiga de mi hijo, yo no soy la compañera de mi hijo, yo no soy, o sea, yo soy la figura de autoridad porque soy la madre o soy el padre de mi hijo. Y a veces esta sensación como de, es que tengo miedo de que me vaya a dejar de querer, ¿no? O de que se vaya a enojar, o de que tiene que ver con situaciones de creencias o algo que se le denomina como mitos también familiares, o sea, cosas que yo tengo arraigadas en mi subconsciente derivado de situaciones que se vieron en mi familia con anterioridad. Yo le tengo miedo al conflicto porque tengo el registro de cómo mis padres o mis abuelos se peleaban. Y yo quiero evitar eso en mi familia. Entonces, evito el conflicto y no pongo las reglas claras para evitar que me dejen de querer. Porque cuando yo presencié eso, y eso sucede con muchos niños, cuando presencian a los padres que están peleando, psicológicamente creen que es por ellos, que lo están dejando de querer a ellos. Entonces, bueno, no sé, para que nos pudiera también ayudar y darnos también su experiencia, su testimonio, por favor, señora Gabriela, ¿nos podría ayudar para ir dando algunos puntos importantes? Claro que sí. Bueno, yo viví los límites en casa. Mi esposo está con nosotros. Hemos sido una familia pues normal, unificada hasta el día de hoy. Eh, Nuestro hijo empieza con conflictos cuando sale a trabajar. Su trabajo le implicaba salir del país. Él, al irse a Querétaro, a Hidalgo y a Guadalajara, es que empieza este desboque. Así lo entendí yo, conforme fui entendiendo el conflicto, ¿no? Generado, independientemente de la raíz que pudo haber sido el TDAH, ajá, a su temprana edad. Me di cuenta que en efecto él tenía muchas características de introversión y una creencia, curiosamente, que apenas estamos descubriendo, que trae de los amigos o de los compañeros de trabajo. Esa creencia de yo puedo solo, ya no necesito depender de mis padres, no necesito conflictuarlos, porque eso fue lo último que entendimos, que era un parte de su pensamiento al acudir a la adicción. Se hacía acompañar por personas que no eran útiles y él se desbocó. Entonces, a raíz de su primer internamiento, aquí sí hemos puesto límites con todo y que cuesta mucho trabajo cuando la pareja no está en la misma sintonía. O sea, lágrimas y conflicto, como bien dice, ¿no? Pero a fin de cuentas, creo yo que la vida de nuestros hijos es mucho más valiosa que cualquier conflicto, confrontamiento que podamos tener con ellos o con nuestras parejas en nuestro entorno. Entonces, él van con la tercera,
juntos hemos estado aprendiendo de la enfermedad y algo que he podido yo encontrar en muchas de nosotras las mamás, muchos de los familiares, hasta papás, es el sentimiento de culpa. Creer que hicimos algo para que ellos estén en esta condición. Y tal vez sí contribuimos en algún proceso, en alguna parte. Ajá. Pero no somos 100% responsables. Somos responsables en igual medida. Ajá. En muchas ocasiones, bueno, yo lo veo desde mi punto de vista, aquí se le pusieron límites 1, 2 y 3 veces. La última vez se le cerró la puerta a las 9 de la noche, no entró y terminó diciendo que como no tenía casa, ¿verdad? Él se iba, pues adelante. Entonces, me di cuenta también que los límites no son para ellos, son para nosotros como padres. En mi caso personal, dije, yo ya no voy a permitir estar en alerta o en estrés o ansiedad porque no lo encuentro. Yo no me voy a permitir a mí estar sufriendo porque no sé dónde está. Ni voy a estar buscándolo porque no puedo estar buscándolo día y noche donde quiera que se encuentre. Entendí que los límites me los tenía que poner primeramente a mí en función de lo que sí quiero. ¿Y qué sí quiero? Bueno, sí quiero a mi hijo vivo. Y de ahí el decreto de si tú te vuelves a drogar, tú regresas al inicio. Nos lleve el tiempo que nos lleve. Y así muy trágicamente digo, mientras yo sea tu madre y pueda, pues tú serás mi hijo donde quiera que te encuentres. Entonces, en ese sentido, sí ya está no lo quiero mirar como amenaza, ¿no? Sino la certeza de que vamos a hacer como familia lo que podamos, lo que sea necesario para que él esté en bienestar. Uno. Tenemos la certeza de que se le está dando un tratamiento. O sea, ya está en el con el psiquiatra, ya está tomando servicio de psicología, ya está en un grupo. Y bueno, nos queda un poquito confiar. Entonces, ahorita pasó a media luz. Me dio mucho gusto saber que aunque 5 se querían fugar, él no, ya, ya la hicimos, ¿no? Porque ya se pasó del lado correcto, del lado de su responsabilidad, porque estaba advertido, ¿verdad? Que si se iba y lo encontrábamos donde quiera, lo regresamos si es necesario. Entonces yo creo que conforme nosotros los padres nos vamos haciendo más fuertes, vamos conociendo la responsabilidad que tuvimos o que tenemos sobre la adicción y vamos acompañando de manera sin culpa, sin miedo, de manera asertiva con lo que queremos que vivan, pues vamos haciendo un poquito más claras las líneas, ¿no? Las líneas de los límites para la familia, no es nada más para él, porque pareciera que por ellos estamos poniendo las líneas, pero no, si habemos 2 o 3 hijos, las líneas son para todos, ¿no? Y si vamos a salir y vamos a retrasarnos, pues avisas. Y si necesitas ayuda, pídela. Y si lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que los límites hay que volverlos a cuestionar, volverlos a mirar, porque estamos todos cambiando. No pueden ser los límites del inicio de nuestra historia como padres, ¿no? Donde ellos eran pequeños y teníamos de alguna manera una responsabilidad para mantenerlos con alimento, con cuidado, un techo. Ahora ya muchos de nuestros hijos son hombres y mujeres que han tomado sus decisiones, buenas o malas, y que tienen que asumir la responsabilidad, ¿no? Y así como ellos, pues nosotros como padres. Esa ha sido mi experiencia. ¿Qué les sugeriría a todos? Mira realmente desde dónde vemos a nuestros hijos. Si los vemos como si fuéramos su pareja,
¿no? Si nos vemos como si fueran nuestros padres, incluso hay hijos que regañan a las mamás y dices, ¿por qué? ¿No? Entonces sí, encontrar exactamente nuestro rol, pero un rol limpio, sin culpa, sin drama, sin miedo y con el único objetivo que creo yo es importante, mantenernos en vida. Si en vida mi hijo decide irse lejos, como ya ha amenazado varias veces porque no le gusta la familia o los límites, pues como sea, lejos pero vivo, ¿no? Entonces, se tienen que ir, se quieren ir, adelante. Todos tenemos que caminar algún día lejos de casa. Y todos, creo yo, hemos enfrentado nuestras vidas lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, confiar en que si nosotros podemos, ellos también, pero sí ser muy enfáticos en que requieren un tratamiento, requieren estar sobrios, requieren estar atendidos, porque de otra manera, en efecto, son como pequeños niños, muy pequeñitos, que hay que darles todo para que se mantengan vivos. Y créanme que cada vez que ellos van y se drogan, están yendo un paso más a la muerte. Entonces, hay cosas que no debemos permitir y es eso, ¿verdad? Que ellos mismos se pongan en riesgo. Y aunque no lo vas a evitar, porque no puedes estar 24 horas observando ni haciendo, también hemos tenido que preparar ese corazón. ¿Para qué? Para lo inevitable. Para aquella acción que llegue, porque así decidieron ellos, y poder nosotros amortiguar el corazón, ¿no? Entonces, sí, prepararnos para todo porque ningún tratamiento es garantía. Y a mí ya me quedó claro. Gracias. Muchas gracias, señora Gabriela. Y fíjate, eso que está comentando la señora Gabriela al final es muy cierto, porque los tratamientos, todos funcionan, ¿sí? Todos funcionan. Solamente que tiene que haber una disposición clara para llevar a cabo esos tratamientos, que eso es no siempre lo que sucede. Así como existen los anexos, para muchas personas entran a un anexo y no vuelven a beber nunca, ¿eh? Hay personas que entran a un centro cristiano y no vuelven a beber nunca. Que entran a una clínica de rehabilitación de gran renombre y no vuelven a beber nunca. Pero hay quienes, a pesar de estar en la mejor clínica, lo vuelven a hacer. Porque aquí depende mucho de la decisión personal que toma el individuo una vez que ha hecho los cambios significativos en torno a sí mismo, sus relaciones interpersonales y sobre todo la modificación de su conducta y su cambio de identidad. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro porque estamos hablando acerca de límites. Ya se integró con nosotros la psicóloga Linda Angélica. Entonces vamos a ponerle un poco en contexto de lo que estuvimos ahorita platicando, sobre todo con respecto a lo que comentó también la señora Mariela y la señora Cecilia, respecto a cuáles son estos miedos o temores que existen detrás del tema de los miedos. Decía la señora Mariela una frase que me pareció muy relevante, porque deja con mucha claridad el pensamiento de una persona con adicción. Cuando ella da la instrucción, no quiero drogas adentro de mi casa. Y entonces, en la mente de una persona con adicción, que es astuta y es desconcertante, dice, bueno, entonces ya me dio autorización. Ya me dijo, no quiero drogas dentro de mi casa, entonces sí puedo tener drogas fuera de la casa. O sea, a veces así es la estructura de pensamiento de alguien que está buscando los recovecos donde poder satisfacer su deseo y su necesidad, que en ese momento es el consumo. Y eso sucede no solo en el ámbito de la familia, sino también en el trabajo, en las relaciones de pareja, en todo momento. ¿Por qué? Porque la adicción es así, es muy astuta.
pero ahí es donde juega un papel importante los límites. Pero es la relación en la interpretación de las respuestas que se dan sobre esos límites. Muchos familiares utilizan eufemismos para evitar el conflicto por el miedo al conflicto. Por ejemplo, una persona cuando consume sustancias muchas veces agarra dinero de la casa, dinero que no es de él. Eso es algo muy común. Entonces, su madre, como en el caso que me pasó a mí cuando yo estaba en el proceso adictivo, se daba cuenta. Pero en lugar de enfrentarme con la verdad, enfrentarme con la realidad, hablarme con claridad, decía, es que mi hijo es muy inteligente. Me agarra dinero y no me doy cuenta. Es decir, hay un autoengaño sobre el límite que se está rompiendo y que yo estoy permitiendo que se rompa. Es más, a veces hay incluso hasta una justificación. Y con ello, si yo no tengo claridad en los límites, en lo que estoy cayendo también es incluso, podría verse en complicidad. Estoy volviéndome cómplice de mi hijo. Una situación se las voy a compartir rápidamente. Cuando yo no voy a trabajar un día y llego con mamá porque me fui a consumir, ¿no? Llego con mamá y le digo, mamá, dile a mi jefe que yo estoy contigo porque porque le dije que te habías enfermado. Y mi mamá sabía perfectamente qué era lo que yo estaba haciendo. Y en lugar de poner el límite, no, yo no me voy a prestar a eso, se vuelve mi cómplice. Porque a veces lo que busca, ¿no? Justamente el adicto en estos recovecos, estirando la liga, es la complicidad. Ahora bien, es muy interesante, ¿no? Lo que está platicando también, ¿no? Con respecto a que cuesta mucho trabajo poner los límites por este temor, por miedo a que se enojen, por miedo a que ya no nos quieran. Y ahora bien, lo que mencionaba la señora Cecilia, que es una frase muy interesante porque tiene mucha verdad. Y ahí sí ya nos gustaría que nos pudiera clarificar la licenciada Linda Angélica con respecto a este tema. Porque mencionó la señora Cecilia, toda la vida me ha costado poner límites. ¿Eso qué significa? Que no solamente son los límites con mi hijo que tiene un problema de adicción, sino límites con mi pareja, límites en mi ámbito escolar, en mi ámbito familiar, en mi ámbito laboral. O sea, ¿qué cosas son las que yo estoy permitiendo de otras personas que no me gustan? Y entonces ahí es donde se abre justamente esta puerta que platicábamos, psicóloga, sobre estos tres aspectos relevantes que son el miedo al conflicto, la falta de claridad en los roles familiares y las creencias o mitos familiares que hay detrás de todo esto que tiene que ver con la ausencia de límites o con el miedo a poner límites. Entonces, bueno, pues eso es en resumen lo que estuvimos ahorita platicando rápidamente. La escuchamos, psicóloga. Bueno, hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlas. Les comento que esta es mi última grabación en México. Ya luego la haré desde otra parte del mundo, más o menos Colombia. Bueno, los límites. Es un tema muy interesante y acerca de lo que dice la señora Cecilia. Claro, cuando no tenemos un autoconcepto bien estructurado de nosotros mismos, es cuando permitimos ciertas cosas. Es decir, si yo
estoy en busca de pareja, según el autoconcepto que yo tengo de mí, mi valía, yo voy a tener unos límites claros para esa pareja que voy a buscar, ¿sí? Si la pareja me va a gritar, o sea, ahí tengo que poner límite. No me voy a permitir yo meterme con una persona, digo yo, hablemoslo personalmente, yo, que tenga hijos o que sea casado o que ahí yo estoy marcando un límite para mí en cuanto a una relación. Y ya estando en una relación, ok, no voy a permitir maltratos, no voy a permitir gritos, no, ¿qué no voy a permitir? Hay algo muy importante que me gustaría que se aprendieran. Tomen apuntes. Lo que se permite, se repite. Entonces, si yo lo permito, se va a repetir. Si lo sigo permitiendo, se sigue repitiendo, ¿cierto? Y así, muchas mamás están así, ¿no? Entonces, lo permitieron una vez, ¿y qué pasó? Se repitió, se repitió, se repitió, se repitió, se repitió, y hoy en día pues se sigue repitiendo, sea con una relación, sea con la conducta de sus hijos, o sea, cuando yo le permito a un hijo que me grite, si yo lo permito una vez, se va a volver a repetir. Pero entonces, el límite no es para el chico, porque ¿cómo le voy a yo a graduar su tono de voz? Quien lo tiene que hacer, graduar su tono de voz, es él. Yo lo que puedo decir es, mira, no te voy a permitir que me grites. Si quieres, hablamos cuando estés más calmada, pero por el momento no voy a continuar con esta conversación. Ya me puse yo el límite de que no voy a permitir que otra persona me esté gritando, o que mi hijo me esté gritando, o me esté insultando. Yo misma me puse el límite. No voy a continuar con esta conversación. Otra cosa muy importante de cuando yo ya aprendo a poner mis límites en mi casa, en mi hogar, porque los límites van en toda parte, ¿no? En el trabajo, en las relaciones. Tengo que también tener claro qué voy a hacer. Bueno, y si alguien cruza tu límite, ¿qué vas a hacer? Recuerde que lo que permites se repite. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando alguien transgredió ese límite? Veámoslo como una línea. Pasó esa línea que yo dejé marcada. ¿Qué voy a hacer? Si yo no actúo ahí en ese momento, se va a volver a repetir. Entonces, un plan de acción. Hay que tener un plan de acción. Era precisamente lo que hablaba con la señora Cecilia de hay que tener un plan de acción. Cuando mi hijo sale de la clínica, hay que tener un plan de acción. Cuando mi hijo sé que está en una circunstancia, sé que hay que tener un plan de acción. Debo tener. Cuando mi hijo le dije, tienes que llegar máximo a las 8 de la noche o cierro la puerta. ¿Cuál es el plan de acción cuando tú sabes que son las 8:30? ¿Cuál es el plan de acción que tú tienes? ¿Sí? ¿Cuál es el plan de acción? Ok, ya no abro la puerta. Podrá golpear, 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 golpear. ¿El plan de acción cuál es? Que no voy a abrir la puerta, que me voy a acostar, que voy a poner una música relajante, que me voy a poner a meditar, que tengo que tener un plan de acción que me ayude a actuar cuando un límite se rompa o lo transgriedan. ¿Sí me hago entender? Ok, muy bien. Es muy importante entonces el plan de acción. ¿Qué voy a hacer? El plan de acción es qué voy a hacer, cómo voy a actuar, ¿cierto? Sabemos que como madres, que un hijo que te golpee la puerta y la puerta y que pues es doloroso también, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Pero para yo no tener todo este bucle de pensamientos, tengo que tener un plan de acción. Entonces, me voy a poner a escribir, me voy a poner a ver, no sé, a cantar, a bailar, a hacer algo, pero tengo que tener un plan de acción para no ser de alguna forma débil y terminar yo misma no respetando el límite que puse. Eso es muy importante, pero también me parece muy importante que las madres a veces confundimos los límites con la sobreprotección y el control. ¿De qué forma? ¿Cómo es?
Cuando, bueno, es que lo que estaban comentando por ahí, es que no quiero drogas en mi casa. Si el chico llega consumido, o sea, llega ya con los efectos de la sustancia, pues no está cruzando el límite, él simplemente no quiero droga, o sea, está claro, no lo está haciendo, sale y se droga afuera. Entonces, él está bien. Ahí la que yo tengo que analizar y decir, bueno, ¿por qué y para qué puse este límite? Porque si lo que yo realmente quiero es que no hayan drogas en mi casa, ok, pues entonces sí se está cumpliendo. O que no consuma en la casa y él consume afuera, ok, pues tengo que ser clara, identificar el por qué y el para qué de ese límite. Los límites son para proteger o salvaguardar, pero primero que todo, nosotros, uno mismo, ¿cierto? Su integridad o la de su familia, incluso la del país, por eso los países tienen límites, ¿cierto? Entonces él es para proteger, pero a mí, a mí, a mí, entonces, ¿cómo yo le podría poner un límite a mi hijo de que no se drogue? Es difícil porque la acción la tendría que hacer él. O sea, eso es muy difícil porque ahí no voy a controlar la acción de él, no voy a controlar lo que él, yo lo que puedo controlar es que, mira, ya no voy a permitir eh, pues que tú estés bajo los estados de la influencia de la sustancia aquí en mi casa, porque es peligroso, eso puede ser peligroso para mí, para mi bienestar, para el bienestar de los otros integrantes de la familia, por mi salud mental, por la mía, no voy a permitir esto. Ya tomará el chico la decisión de irse a consumir y llegar a la casa cuando le pasen los efectos. O sea, eso puede pasar. Y en cuanto a eso, por eso hay que tener claro los límites, por qué y para qué. La enfermedad es progresiva. Entonces, si yo le digo a mi hijo, no voy a permitir que estés, bueno, ni que consumas dentro de la casa, ni que estés bajo los efectos, pues él lo puede hacer, irse y llegar cuando no tenga los efectos, pero esto significa la enfermedad avanzar. Va a avanzar, se va a poner peor, va a llegar un momento donde puede robar, hacer cosas pues bastante crudas que no nos gustaría saber, pero que son una realidad que pasan, ¿no? Ellos hacen bueno, este es un tema que me gustaría tocar aquí y es que eh, muchos chicos no les da miedo y están también con este sentimiento de culpa porque ellos hacen unas acciones totalmente hostiles y dañinas hacia ellos mismos y hacia otras personas y quedan con esas culpas y esa culpa lo que los lleva es a drogarse más y esa culpa los lleva a decir yo ya no merezco vivir, yo ya no merezco tal cosa, yo ya no merezco tal, pero nosotros ni siquiera nos Porque quiere aprender percatamos, la necesidad. Es lo que debes de hacer es dejarle que no nos damos cuenta el alcance de las acciones de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué será que no quiere tomar un tratamiento, ¿no? ¿Por qué será que no? Porque hacen acciones donde la culpa les invade tanto, donde ellos piensan que ya no merecen, es más, también tampoco merecen ni siquiera la ayuda de Dios. Internamente en su subconsciente está ese juez tan duro y sí, los efectos del consumo los llevan a hacer mucha clase de cosas. Desde el área sexual, relacionarse con personas de su mismo género, no importar enfermedades, animales, bueno, cantidad de cosas. Entonces, por eso es muy necesario
pues que hagan un tratamiento los chicos, internarlos. Inicialmente fue desintoxicarse para iniciar un tratamiento. Bueno, seguimos con los límites, ya que me desvié un poquito del tema. Otro muy importante es, si yo pongo límites, ¿cierto? Para salvaguardar mi integridad, muy importante también es cuáles son los límites que yo no estoy respetando, cuáles son los límites que yo crucé una y mil veces con mi hijo, con mis hijos, con mi familia, con mi pareja, ¿ok? Porque eh, decidir por ellos o controlar totalmente, no sé, su vida o de querer controlar sus decisiones, sus pensamientos, ¿dónde está el límite que yo mismo me pongo para no invadir el de las otras personas? Entonces ahí, por no enseñarles a los chicos eso, es que ellos no se limitan. Y a los chicos hay que enseñarles a limitarse. Sobre todo cuando una persona ya desarrolló la enfermedad y así ya esté en un tratamiento de recuperación consciente, ellos tienen que todo el tiempo estar evaluando si se están limitando en el consumo de azúcar, en las relaciones personales, si me estoy limitando, porque por lo general ellos no se ponen límites, no se ponen límites. Entonces ahí hay algo que hay que desarrollar que se llama una autoinstrucción. Y esa autoinstrucción es, voy a limitarme de eso. Ok. Un ejemplo sencillo que también sirve para otras enfermedades, ¿no? Salí a comer, no sé, me invitaron a comer en un restaurante, hay bastante dulce, ok, ¿cuál es el límite que te vas a poner tú? La autoinstrucción, me voy a limitar ya en esto, me voy a limitar ya en esta actividad, me voy a limitar ya. ¿Cuál es el límite que yo mismo me estoy poniendo, que yo mismo me pongo? ¿En qué me voy a limitar? Es muy importante eso. Yo también en qué me limito. Me voy a limitar a, bueno, y puede pasar también con las familias, a meterme tanto en la vida personal de mi hija que ya se casó. Eso es un ejemplo, ¿cierto? Porque hay veces no nos limitamos ni siquiera a eso. En las relaciones de pareja de nuestros hijos, hay veces también nos queremos meter. Por eso, entonces, como eh, si bien este grupo es para ayudar y entender la enfermedad, es para que nosotros también trabajemos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué límites me faltan poner? ¿Qué límites no estoy poniendo? ¿Qué límites me falta poner? ¿Qué límites no estoy poniendo? ¿Y en qué me debo limitar? Hay veces nos debemos limitar en meternos en la vida de otras personas. Hay veces nos debemos limitar en meternos en conversaciones o charlas que no nos corresponden. O sea, eso también yo tengo que poner un límite, o sea, limitarme a lo mío. Entonces, vemos los límites no solo que son para mí, que son para que no transgredan mi bienestar, pero que también yo debo limitarme en acciones, incluso en comentarios. A veces nos tenemos que limitar en comentarios. Bueno, pero si hablamos de limitaciones mentales, porque ahí sí funcionan los límites. Cuando, cuando hay limitaciones mentales, funcionan los límites, porque estas limitaciones mentales son lo que me dice, tú no puedes, o tú eres incapaz, o tú, ahí también hay un límite mental, pero a esos sí son los que hay que romper. Esas limitaciones mentales, esas sí son las que hay que romper. El yo no puedo, el soy incapaz o el soy insuficiente, esas limitaciones sí son las que debemos romper. En cuanto a los límites que no transgredan mi bienestar, debo tener claro cuáles. Y cuando pongo un límite, o sea,
Cuando yo le digo las reglas que hay en la casa a mi hijo, le estoy diciendo las reglas, bajo esas reglas también pongo unos límites, ¿cierto? Tú no puedes eh, jugar videojuegos hasta las 9 de la noche. Límite son las 8 de la noche, ese es el límite, ¿cierto? Inicias, no sé, a las 6 y el límite es a las 8 de la noche. ¿Y qué voy a hacer cuando no se cumple ese límite? Siempre hay que buscar un equilibrio, siempre hay que buscar un equilibrio. Entonces, si yo le permito a mi hijo que juegue 2 horas un videojuego, también debo pedirle que lea 1 hora aunque sea, o que lea, no sé, unas páginas, pero también debe haber un equilibrio. Entonces, eso es lo que yo le voy enseñando a mi hijo, a manejar esos equilibrios, a manejar esos límites, a respetar los límites y a limitarme en lo que no me corresponde. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas. Sí, algún familiar que quiera participar de los que se están integrando, que quiera darnos sus comentarios, su testimonio, platicar alguna experiencia con respecto al manejo de los límites, si les ha costado manejar los límites, si tienen dudas, ¿no? Sobre qué hacer, ¿no? Cuando ya he constantemente puesto límites que no se cumplen. Entonces, pues estamos para escucharlos. Señora Dulce. Buenas tardes, señora Miranda, buenas tardes. Nos gustaría escucharlas. Buenas tardes, me voy integrando y alcancé a escuchar un poquito, bueno, en mi experiencia personal, yo creo que el tema de los límites me ha costado pues muchísimo trabajo, porque el decirles a los hijos, no puedes hacer esto, porque si no obedeces, te voy a castigar con tal o cual cosa. Entonces ya llegado el momento en cumplir con lo que con lo que yo había dicho, empieza así como el que ándale, ya ándale, ya ándale, y que no sé qué, o a su vez a lo mejor enojándose, y ya he terminado de alguna manera cediendo. Entonces, yo como lo he vivido, es mi miedo de lo que implica el cumplir con lo que uno dice, porque el que yo cumpla lo que dije implica una confrontación con los hijos, una confrontación donde puede haber, digo, no necesariamente, pero estamos en el camino de regularnos emocionalmente, pero en ese tipo de confrontación pues puede haber pues a lo mejor gritos o sí, más que nada gritos por la impotencia de que no nos obedecen. Y sí, nada más que llegué tarde, pero sí me interesa mucho, mucho el tema. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo hacer que se cumpla el límite, el castigo en caso de no cumplir con lo que uno les dice? ¿Qué deberíamos de hacer? Esa es mi pregunta. Ok, muchas gracias, señora Dulce, por lo que nos está comentando. Fíjense que eso es muy relevante porque de hecho platicamos desde hace, cuando se inició esta sesión, sobre este tema y se ha recurrido mucho a la palabra miedo, ¿no? Es que tengo miedo a la confrontación, a que se enoje. Y recordemos que parte fundamental del proceso de la adicción para que se consolide es la manipulación emocional, entendiendo a la manipulación como un elemento que se emplea para un juego de poder. Y a veces eso es lo que hay detrás de el rompimiento de los límites, el juego de poder.
Voy a ver hasta dónde puedo estirar la liga sin que se rompa. Y eso es mucho de lo que los pacientes con adicciones hacen, no solo dentro de sus casas, sino incluso también dentro de los centros de tratamiento. Llegan nada más viendo quién es la figura de autoridad, a quién sí obedecen, a quién no obedecen, hasta dónde pueden obedecer, hasta dónde no pueden obedecer. Y la figura de autoridad juega un papel importante en esto que platicábamos sobre la ingobernabilidad, ¿no? Como un elemento que está circunscrito a la personalidad adictiva, que es el no obedecer reglas. Pero una cosa es justamente esta parte de la ingobernabilidad como parte de la personalidad adictiva a lo que es la posición del cumplimiento de límites que yo me pongo. Eso es muy importante. Porque si bien mi hijo no quiere obedecer los límites, no quiere cumplir los límites, perfecto. Pero yo no me voy a permitir estar encadenado a la manera de actuar por temores y con ello rompo mis propios límites de estabilidad para mí. Es ahí algo que yo creo que sí tiene que quedar ahorita como muy claro, o lo pongo sobre la mesa para también hablar acerca de qué tanto juega el papel de la manipulación como este tipo de estrategias, ¿no? Que se utilizan para influir en el comportamiento del paciente sobre su familia o sobre las figuras de autoridad en general. Entonces, bueno, me gustaría también escuchar por ahí a la señora Miranda, que se acaba de integrar, si tiene alguna experiencia y que guste compartirnos, qué piensa acerca de los límites, cómo se ejercen los límites, le ha costado llevar a cabo los límites. La escuchamos. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ya la escuchamos fuerte y claro. Bueno, ahorita entré tarde, una disculpa, te ando con mi nieta y se me pasó el tiempo ahí en los juegos y ahorita vamos llegando y me acordé. Todo el día les puse un like porque dije, sí, me voy a unir a las 5, pero el tiempo se va volando. Con lo que respecta a los límites, sí cuesta trabajo por lo emocional, ¿no? Nosotros, yo como madre estoy pensando, y si Señora Miranda, le volvió a apretar el silenciador, si lo puede volver a conectar su micrófono porque ya no se escuchó nada. Gracias. sí, es que le estoy moviendo que al llegar tarde no supe ni cómo me uní. Bueno, lo que les comentaba es que me ha costado mucho trabajo porque, pues, no sé si les platiqué, mi hijo ya tiene 32 años. No vivimos juntos. Él vive en una parte y nosotros vivimos como a media hora. Entonces, sí, pues, como ponerle límites, estando a lo lejos, no nos enteramos de qué hace o qué no hace. Entonces, esa es a la parte en donde nos cuesta trabajo. Si viviéramos juntos, a lo mejor, a ver, a esta hora tienes que llegar, a esta hora tienes que a levantarte, pero no, él está lejos con su familia. Al principio de su internamiento, él fue internado el 16 de septiembre del año pasado. No fuimos a visitarlo 6, 7 meses. ¿Por qué? Porque no queríamos, estábamos pues enojados, ¿no? Porque ya había pasado un internamiento, su primer internamiento. En el primer internamiento, se salvó su trabajo porque cada 8 días estábamos nosotros con las licencias médicas. Se habló con él, se habló con él, se le dijo que cuidara el trabajo por sus niñas.
Entonces, sale del internamiento, tenía dinero, tenía el aguinaldo porque salió en diciembre y pues yo siento que no duró ni un mes limpio cuando volvió a recaer, pero nosotros, pues les menciono, lejos. Tenía en ese entonces una niña, ahora ya tiene 2 niñas. A los 7 meses que vamos a verlo, la esposa fue para decirle que hasta ahí llegaban. Nosotros, pues está bien, ¿no? Nosotros pensando en lo que nos comentaban la sesión pasada, ¿no? Mejor solas, y yo, aunque es mi hijo, que mal acompañadas. La verdad, pensando así, porque si no las va a ayudar, y al contrario, se va a dañar teniendo una figura paterna enferma, pues mejor lejos. Ese es mi pensar, ¿no? Nosotros, mi esposo y yo, estamos en un grupo de ayuda de Al-Anon. Entonces, así como que hemos ido aprendiendo algunas situaciones, pero cuando salga mi hijo es la práctica, ¿no? Ahorita las puedo tener, pero en el momento de que salga, a lo mejor todo se me olvida y otra vez vuelvo a la codependencia, andar atrás de él, andar buscándolo, a saber. Aunque no estamos cerca, cuando me enteraba, allá iba, no me importaba la hora. Entonces, él sale para octubre, después de un año, un mes. Yo la verdad estaba contenta en la clínica donde está, porque a ustedes los veía los miércoles, ya se los había mencionado, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de ir a la experiencia de padres, pero ahorita pues ya mi hijo es el que da la clase ahí de natación, el que está en la cocina, ¿no? Que están picando cosas o algo. Él cree, porque cree que lo vamos a apoyar, pero no sé si crea que lo vamos a mantener o no sé. Entonces, esos límites son los que quiero poner en claro, ¿no? Si él ya perdió su trabajo, él debe de saber qué va a hacer. Y eso es antes de salir. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas, la esposa me dijo que pues le iba a dar otra oportunidad y ahí cambian las cosas. Yo le había dicho a mi hijo, ¿sabes qué? Junta dinero, como te quieres ir a Querétaro, te quieres ir a Guadalajara, pues de ahí de la clínica te vas. Y ya en ese momento como que no supo, ¿no? Nosotros ya así deslindándonos de la responsabilidad de él, pero al decir esto la esposa ya todo cambia otra vez, entonces ya no sabemos qué ni para dónde. Gracias. Ok, muchas gracias, señora Miranda, y qué importante también que nos comparta esto, porque sí es darle también una evolución o seguimiento, ¿no? Sobre los casos. Fíjese, ahí es interesante saber si la esposa estuvo en tratamiento. ¿A qué me refiero? Porque una cosa es que los papás también estén llevando su proceso a través de un grupo de ayuda mutua o a través de una terapia psicológica o que vayan dando seguimiento en grupos de ayuda, no sé, a que alguien que ya cuando ve cambios en la persona dice, ah, bueno, perfecto, ya regreso nuevamente, porque eso sucede muchas veces, ¿no? O sea, yo me deslindo, pero ya lo vuelvo a ver a los 10 meses o al año y ya es otra persona, ya lo veo bien físicamente, ya está acuerdo, ya está bien, ya me convenció, pero yo no llevé el tratamiento. Entonces, yo no sé sobre límites, yo no sé sobre la enfermedad, yo no sé cómo poner ciertos momentos, red flags, ¿no? O sea, cuando haya ciertas situaciones, o sea, es volver a repetir las mismas condiciones que pueden generar de nuevo una situación futura, ¿no? Entonces, bueno, eso es solo como un comentario, ¿no? O sea, que sirve en general para contextualizar el hecho de la importancia del trabajo personal
que lleva uno como familiar de un paciente adicto, ¿no? Y de la importancia también que es el ponerse límites para uno mismo y cumplirlos, independientemente de que mi paciente no los cumpla o que mi paciente sea todavía con cierta personalidad manipuladora. Yo soy la que debo, o yo soy el que debo de mantener los límites claros para no afectar mi estabilidad emocional. Entonces, bueno, nuevamente vamos a darle paso a la señora Gabriela, que nos va a hacer algunos comentarios. ¿La escuchamos, señora Gaby? Sí, mira, Miranda, mi hijo le pasaba lo mismo, o sea, se fue a trabajar y ahí fue donde adquirió este hábito de la adicción. 3 ocasiones tenía mucha suerte, su trabajo era bueno, rápido se acolocaba y rápido se iba y rápido volvía a lo mismo. Algo que nos han estado haciendo conciencia es esto. Ese es un camino, como bien dijo la psicóloga Adriana, que ya recorrió, ya se la sabe, ya sabe que lejos de nosotros él va a poder hacer lo que sea. Entonces, uno de los límites o de las situaciones que hemos hablado a partir de que él está a media luz en este momento es que él no se va a poder ir a ningún lado, ¿sí? Porque todavía no está fortalecido en su conciencia de enfermedad. ¿Cuándo va a ser posible? No lo sabemos. Nos hablan las reglas de los lugares hasta de 1 año, 3 años, 5 años, o sea, toda una vida. Lo que nos sugirieron a todos es que él puede encontrar otra manera de salir adelante, otra manera de encontrar esos ingresos que no lo pongan en riesgo. Entonces, tal vez para ustedes que están en esta situación sirva. Y sí, es verdad lo que acaban de decir. Sí, claro que todos queremos que las familias estén unidas. Claro que queremos que nuestros hijos tengan una pareja y una familia unida. Entonces, la recomendación que yo haría, porque lo miro desde el punto de vista de la unidad, es como todos queremos lo mismo, pues todos tenemos que entrar a estas pláticas, a este conocimiento de la enfermedad, porque ciertamente ya la pareja también tiene una forma de ser y de actuar con él, que va a ser como ese camino que dijo la psicóloga Adriana, ese camino que va a recorrer nuevamente y nuevamente va a pasar lo mismo. Entonces creo que es un muy buen momento ahorita que va a salir a media luz, me imagino, que vaya buscando otro tipo de trabajo, que no lo pongan en riesgo lejos, porque en efecto es eso, ya no está frente a ti, que esté clara la línea de que si él toma lo que sea, hasta una cerveza, va de nuevo al inicio. Y yo sé que es muy desgastante, doloroso y difícil. Yo, no me puedo ni imaginar. Ya hemos estado hablando con nuestro hijo de esa manera, pero es muy difícil, o sea, asumirlo, creerlo y realmente consolidarlo con fuerza, ¿no? Entonces, sería una línea que, bueno, nosotros hemos estado trabajando en ella. No se va hasta que esté más fortalecido. El trabajo que tenía tiene que buscar algo que le permita estar en sus pláticas, en su grupo y en convivencia con los demás. Y 4, la persona que quiera estar con él tiene que tener también esta línea de que él tiene una enfermedad y de que la enfermedad no se quita. Y de que si queremos en verdad estar ahí, hay que conocer la enfermedad. Entonces, esa sería mi sugerencia porque es lo que estamos viviendo ahorita con nuestro hijo y prácticamente fue la misma línea. Él lejos de casa es que empezó y lejos de casa es que siguió consumiendo. Entonces, ahora tenemos una oportunidad para que ya no ocurra, por lo menos en este tiempo que empieza a ser un poco más consciente. Me doy cuenta que conforme ellos se van haciendo más conscientes de su enfermedad, también van poniendo más límites en arriesgarse tanto. Entonces, tal vez en una de esas también él esté de acuerdo en
continuar aquí, buscar un trabajo diferente y hacer lo posible para que su esposa, ¿verdad? Sus hijos también puedan estar en este ejercicio de comprender la enfermedad. Gracias. Fíjense, justamente eso que está comentando Gaby es muy, muy cierto. Punto número uno, con respecto a lo del sistema Medialuz. Hay muchas veces en las que no se tiene con claridad cómo es que funciona un sistema Medialuz. El sistema Medialuz en cualquier centro de tratamiento que en otros le llaman medio camino, es cuando la persona que ya estuvo en abstinencia durante cierto tiempo va a mantener su tratamiento y contribuir en el lugar donde se encuentra mientras desarrolla una actividad productiva. ¿Qué significa esto? La persona va a seguir en tratamiento, va a vivir en el centro, pero sale a trabajar, hace una actividad productiva, regresa al centro, duerme en el centro, oye en el centro y contribuye económicamente con el centro. Porque muchas veces cuando piensan en los sistemas medialuces, yo puedo irme a trabajar y agarro el centro de un hotel, ¿no? O sea, nada más como para llegar a dormir y ya, y así no funciona. Entonces, cuando les dices con claridad qué cosa es un sistema medialuz, o sea, usted no es aquí un hotel gratuito, ¿eh? Aquí también tiene que entrarle con una aportación ya del trabajo que usted realiza. Es donde a muchos ya no les gusta. Porque si esa persona no tiene aún la conciencia, tiene la idea de que todo el dinero que gane va a ser para él. Como aquel que se va a su casa, piensa que todo el dinero que gana es para él, ¿no? Y no contribuye para el gas, para la comida, o sea, eso es algo muy típico. ¿Por qué? Porque es lo segundo que decía la señora Gaby. Cuando una persona empieza ya a tener cambios significativos, adquiriendo la conciencia sobre su enfermedad, se pone a sí misma los límites. Ya no hay necesidad de decirle, oye, no te vayas con tus amigos, porque él ya sabe que no se tiene que ir con sus amigos. Ya no le tienes que decir, oye, por favor, llega temprano, porque él ya sabe que tiene que llegar temprano. Es como una persona cuando adquiere conciencia sobre que no debe de comer ciertos alimentos o que no debe de tomar azúcar o alimentos dulces porque tiene una enfermedad como diabetes, sabe ponerse los límites. Pero así sucede también con el tema de la adicción. Entonces, bueno, vamos a darle paso a la psicóloga Angélica. Muy bien, le escuchamos. Ok, bueno, muy interesante el tema. Es muy importante entender que en la adicción el límite ya como madre, el límite ya me lo pongo yo. Entonces, si mi hijo está no sé, como decía la señora Miranda, está a media hora, ¿cómo hago yo para saber pues a qué hora llega, con quién se fue? No. El límite me lo pongo yo ya no voy a ir por él donde esté. Yo ya no, porque yo me voy a limitar. Y eso es parte también de la responsabilidad de la enfermedad, porque hay veces como padres asumimos la responsabilidad de la enfermedad y de la recuperación de mi hijo. O sea, como padres estamos asumiendo la responsabilidad de la enfermedad, la responsabilidad de la recuperación. Y lamentablemente, el único responsable es el chico o la chica, el muchacho, el que tiene la enfermedad, es el responsable de ponerse sus límites, de saber cuáles son los factores de riesgo, de saber, una persona que trabajaba en los bares en la noche, esa persona sabe
que él debe cambiar de trabajo porque eso lo puede llevar, es un factor de riesgo alto que lo puede llevar a recaída. No es mi responsabilidad decirle, ya es responsabilidad de él mismo tomará la decisión. A muchos chicos, lamentablemente que su familia no trabajó, muchos tienen que tomar la decisión de decir, ya no puedo regresar con mi familia o ya no puedo regresar a mi núcleo familiar porque es un factor de riesgo. O sea, la familia también es un factor de riesgo, sobre todo cuando la familia no trabaja. Entonces, y ahí se limita también. Entonces, yo ya no puedo regresar con mi familia, entonces le toca buscar otra o a construir otra red de apoyo, los grupos. Si un chico va a salir de un tratamiento, yo tengo que tener muy claro cuál va a ser el plan de acción, cuál va a ser el plan de tratamiento que va a seguir. O sea, debo escucharlo. Decir, bueno, el plan de tratamiento que voy a seguir, porque es responsabilidad de él, no de mi parte como madre, no es mi responsabilidad, sino de él. Bueno, ya no puedo frecuentar, hay veces ni a la pareja. O sea, ya no puedo frecuentar mi pareja, ya no puedo frecuentar mis amigos. Es más, tengo que ser muy cuidadoso a las horas que salgo incluso, porque lo que comentan, tienen un horario específico para salir a buscar el consumo. Tengo que tener yo como paciente, como usuario, que tengo que tener cuidado incluso a esa hora, porque a esa hora se va a alterar mi sistema nervioso y a esa hora se puede presentar una ansiedad. Y a esa hora, entonces yo, ok, a esa hora tengo que tener un plan de acción, qué voy a estar haciendo y dónde voy a estar. Eso me corresponde a mí porque es mi enfermedad, porque es mi tratamiento, porque es mi responsabilidad. El problema es que a veces como familiar asumimos la responsabilidad de la enfermedad y de la recuperación. Entonces, los límites me los pongo yo sobre qué voy a permitir, qué no voy a permitir, hasta dónde pienso llegar yo y en qué me voy a limitar, porque hay veces me tengo que limitar en no meterme en algunas decisiones incluso de mi hijo. Hay veces, entonces hay veces familia le parece terrible y fueron casos reales, ¿no? En las clínicas. Terrible que su hijo quisiera dejar el trabajo de cantar en un mariachi. Claro, terrible que deje ese trabajo porque le va muy bien, tenía una voz, pero pues es que ese es un factor de recaída para ellos. ¿Quién es el responsable de limitarse y decir, bueno, tengo que buscar otra fuente de ingresos? Tengo que, pues él. Y si él toma decisión, está la familia y no, hijo, no. O sea, yo también tengo que limitarme también cuando mi hijo toma ese tipo de decisiones porque es a favor de él. Pero como familia no vemos, hay veces los riesgos tan altos a los que ellos ya no se pueden exponer, ya no se pueden exponer, y menos saliendo de un tratamiento. Bueno, y en caso también de la pareja de una persona que tiene adicción tiene sí o sí que tomar un tratamiento. Sí o sí tiene que tomar un tratamiento. Muy importante. También quedan con secuelas, también pasan un trauma, también pueden detonar una recaída. La pareja debe tomar un tratamiento. Muy, muy, muy necesario, importante. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, las escucho. Necesario el plan de acción. Esto, ¿qué hago que no puedo yo cumplir con el límite? Teniendo en cuenta que es lo que yo permito, ¿no? Debo tener una comunicación asertiva, debo tener un alcanzable, ¿no? O sea, yo me conozco y yo sé hasta dónde llego y lo que les decía ahorita, un plan de acción. Si yo le pongo el límite a mi hijo de que no puede llegar sino hasta las 8 de la noche, el límite son las 8 de la noche,
y llega a las 8:30, yo tengo que tener un plan de acción porque yo me conozco a mi hijo, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces a esa hora me voy a distraer en tal cosa, entonces en esa hora voy a estar haciendo una actividad, ejercicio, escribiendo a esa hora, porque eso me va a fortalecer para ayudarme a cumplir con mi palabra. Que yo dije, después de las 8 de la noche no abro la puerta. Pero si yo me siento a escuchar cómo toca y comienzan este bucle de pensamientos y pobrecito, ¿y dónde se va a quedar? Y está lloviendo, pues es probable que termine abriendo la puerta. Y entonces ahí esté rompiendo el límite que yo puse. Entonces, un plan de acción. Necesario un plan de acción. Necesario también, bueno, ahorita que estaban hablando de medio camino. Medio camino es muy interesante porque medio camino es donde se pone a prueba realmente si lo que decía el chico en tratamiento era verdad, ¿no? Muchas personas llegan a medio camino, creo que le pasó a alguien en el grupo, ¿no? Apenas entró a medio camino, salió y no regresó. Salió y no regresó. ¿Por qué? Porque ahí se ponen a prueba incluso las habilidades que ellos fueron trabajando y desarrollando, ¿no? Ahí se pone a prueba el control de impulsos, la resolución de conflictos. Ahí se pone a prueba la responsabilidad, se pone a prueba los límites. Entonces, ahí ellos mismos se están poniendo a prueba y lo bueno es que obviamente siguen tomando un tratamiento, siguen tomando terapia, siguen. Entonces, ahí está de una vez me pasó esto, pasé por este punto, se detonó una ansiedad, me pasó esto, recurre con su terapeuta y ya le ayuda con la estrategia, con la herramienta. ¿Ve? Entonces, medio camino es eso, porque es un seguimiento, también un acompañamiento. Muchas personas y muchos chicos en adicción, uno de los factores de recaída es el dinero, el pago. Entonces ese día es cuando muchos o recaen o ya no regresan, claro, cuando les dan su primer salario. Ahí también hay un plan de acción. En medio camino también se debe tener un plan de acción. ¿Cuál es el horario de trabajo? ¿Cuánto vas a gastar? ¿En qué vas a gastar el dinero? Todo eso tiene que tener un plan de acción que se va a accionar. Cuando digo acción es porque se va a tomar acción en eso. Y todo eso pues va acompañado y orientado por los especialistas, ¿no? Bueno, dudas, preguntas. Me parece que la señora Dulce estaba levantando la mano. Señora Dulce, la escuchamos. Bueno, yo lo que quisiera comentar, porque bueno, mi hijo apenas tiene ahorita como mes y medio, va para 2 meses internado. Entonces, él va por un proceso de 8 meses. Y pues sí quisiera como de alguna manera, pues empezar a ver cómo puedo yo poner límites. Como dice la psicóloga, pues los límites son pues para mí, porque hoy día la verdad estoy muy confundida por la situación que al inicio cuando entré al grupo les comenté, no sé en este momento qué voy a hacer cuando él salga, porque la recomendación del psicólogo con el que voy es de que él ya no puede estar cerca de mí, que ya debe de vivir él aparte. Él ya tiene 26 años, el mes que entra cumple 27, entonces él tenía un dinero guardado, entonces yo pensaba que con ese dinero dárselo y que buscara pues una casa de renta y se fuera a vivir y pues buscar un trabajo, pero pues soy madre, es mi hijo y pues me preocupa. Yo sé que estando aquí en la casa o rentando, si va a volver a consumir, pues lo va a hacer. Por eso sí me interesa mucho el enseñarme a poner límites tanto a mí como a mi hijo.
Me ha costado mucho esa parte por mi historia de vida. Yo crecí sola. En la casa donde yo estaba, pues no había papá, no había mamá, nada más un abuelito que falleció todavía cuando yo estaba chiquita. Entonces yo crecí sola y yo obviamente soy otra persona, nunca tuve ese tipo de problemas. No había quien me dijera a qué hora llegar, a qué hora salir, qué hacer, qué no hacer. Como que yo sola veía a las personas y yo sola fui decidiendo el de decir, cuando yo sea grande, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y solita fui agarrando camino. Entonces llega un día en el que me caso, tengo a mis hijos y mi esposo fallece. Mi hijo cuando falleció su papá tenía 6 años, entonces pues fue un cambio muy fuerte para él, que lo marcó. Hoy día, pues se los había comentado al inicio cuando entré al grupo, y yo falsamente pensé que con el ejemplo y con los consejos que yo como madre les podía dar, porque pues yo siempre les hablaba del comportamiento, de las reglas, del respetar por las reglas de la sociedad, de la casa, de la escuela, porque en todos lados existen las reglas y obviamente si no las cumples, pues vas a tener una consecuencia. Y que pues que no era tan difícil poder diferenciar lo bueno que lo malo. Entonces, que si portarnos bien no nos garantizaba que nos fueran bien en la vida, pues el portarnos mal, pues nos podía traer consecuencias pues graves. Entonces, como que le di mucha libertad, pero le di mucha libertad porque pues yo lo comparaba conmigo, porque como yo crecí sola y a mí nunca nadie me dijo cómo portarme, ni qué hacer, ni nada, mi única escuela pues fue la calle. Pues falsamente yo pensé que él, teniéndome a su lado y teniendo libertad, iba a poder elegir libremente, y pues no fue así. Entonces, ese es mi problema, que no sé ponerle límites. Hoy día pues estoy aprendiendo a poner límites, pero me cuesta mucho trabajo por la confrontación, porque pues sabemos que en la confrontación puede haber gritos, puede haber ofensas, que no debería, pero existe, y ese es un momento que yo creo que por eso no cumplo con los límites, y esa sería mi aportación. Ok, muy bien, señora Dulce. Me llama mucho la atención dos puntos importantes que acaban de mencionar. El primero de ellos es sobre en qué momento pues darles espacio para que se vayan a vivir solos porque ya tienen cierta edad. Y eso es una de las situaciones a las que yo en lo particular me enfrenté cuando estuve en tratamiento. Porque muchas veces el discurso que nos dan en los centros es justamente ese, y tienen razón, ¿no? De que tú ya debes de vivir solo, ya estás muy grande, ya no puedes estar a la espalda de tu mami, ¿no? Eres hijo de mamá o te dicen el chabelote, ese tipo de comentarios. Pero hay una realidad que se tiene que tener siempre muy claro. Si la persona nunca construyó algo, si la persona nunca se hizo responsable, después de un tratamiento de 2, 3, 4 meses, darle la posibilidad de que salga a hacer su vida solo, sí hay un alto riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene la conciencia suficiente sobre lo que es la responsabilidad de conducir tu vida con todo lo que conlleva la vida adulta, incluso cuando ya tienen 30, 40 años. Eso es algo muy común en los centros de tratamiento. Se les da a veces la opción del medialuz y es, como decía la psicóloga Angélica,
donde se ve un termómetro de cómo la persona va a ir haciéndose responsable de su libertad, de su dinero y sobre todo de sus relaciones interpersonales. Porque cuando estas tres cosas no están lo suficientemente equilibradas, es decir, si una persona empieza a tener mucho dinero, si una persona empieza a tener mucha libertad, y me refiero a mucha libertad con toda la posibilidad de hacer lo que quisiera sin límites claros, que se ponga él. Y sobre todo, si no tiene la capacidad de llevar buenas relaciones interpersonales, es una bomba de relojería. Lo sé también por experiencia personal. A mí me costó mucho y ahorita pues yo soy solamente una persona exusuaria. Estoy estudiando psicología y también estudié consejería en adicciones, pero la realidad es que soy una persona también con la enfermedad de la adicción. Y yo se los comento desde mi perspectiva de cómo se vive, porque yo volví a tener trabajo y con mi primer sueldo volví a consumir. Y era otra vez regresar a tratamiento. Después, nuevamente, vuelvo a tener trabajo, incluso donde yo estaba, que era en un buen trabajo, vuelvo a tener dinero, vuelvo a tener libertad y vuelvo a consumir. Pasaron muchos años hasta que uno adquiere la conciencia suficiente porque no había los límites claros. No solo de parte de mi familia, sino incluso del mismo centro. No había los límites claros. Es muy importante esto que yo les estoy comentando como experiencia para que ustedes siempre tengan claro cuál es el termómetro para saber dónde darles a sus pacientes la entera libertad de tomar la rienda de su vida. No, no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque también muchas veces en los centros está la idea de yo ya me voy a ir de mi casa, yo ya no voy a hacer una carga para la familia, el problema si soy yo, pues ya me voy a salir y voy a irme a vivir lejos para que no sepan de mí, para que tú, mamá, rompas tu codependencia. A veces llegamos a expresar eso. O sea, estamos manipulando toda la información que se nos ha dado para incidir en decisiones, porque detrás de eso existe el deseo de no tener reglas, no tener límites y poder hacer lo que quiera. Y todo eso se va observando en la confrontación. La otra vez lo estábamos platicando. ¿La confrontación qué cosa es? Es confrontar la enfermedad. ¿Y cómo confrontas la enfermedad? Desde la verdad. Si tú ves que el paciente sigue con las mismas ideas, con los mismos juicios de valor, con la misma interpretación de la realidad y que no ha cambiado su discurso para consigo mismo y para con los demás, donde se sigue victimizando sobre lo que le sucede, esa persona todavía no tiene la suficiente responsabilidad para tomar decisiones por sí misma. Eso es una realidad que veíamos muchas veces, en donde podemos superficialmente ver los cambios del paciente hasta que lo pones en terrenos donde ya no tiene otra opción más que o aceptarla o enojarse. Te vas a quedar más tiempo en tratamiento. O lo acepta o se enoja. Ya no vas a vivir en la casa. O lo acepta o se enoja. Ya se terminó la relación con tu pareja. Ya no hay vuelta atrás. O lo acepta o se enfurece. Y entonces tú ves la reacción y el cómo va a tomar la realidad. Si ya tiene las herramientas emocionales suficientes para poder gestionar correctamente esa emoción, o no las tiene. Y si no las tiene, si tú le das las llaves de un departamento, es recaída segura.
Eso es una realidad. Y se lo digo porque ha sido experiencia no solo mía, sino de muchos otros pacientes. Entonces, bueno, esa es experiencia. Solamente lo dejo como desde esa perspectiva para poder evaluar muchas circunstancias y tomar la mejor decisión. Vamos a darle paso a la psicóloga Linda Angélica para que ya nos vaya dando las conclusiones de esta sesión. Y también comentarles que, bueno, la psicóloga Linda Angélica va a regresar a Colombia unos meses para estar por allá, pero nos vamos a seguir enlazando también con ella desde Colombia. Igual también agradecemos mucho a todos ustedes por participar e incluso invitándolos también para que difundan, ¿no?, este espacio a otros familiares. Psicóloga Linda Angélica, la escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Me llamó la atención de lo que nos está comentando la Dulce, y es que ahí nos podemos dar cuenta que está asumiendo parte de la responsabilidad del tratamiento y de la recuperación del chico, porque ella ya está generando el plan en su cabeza, ¿no? Bueno, y no va a vivir conmigo y entonces le doy este dinero. No, eso, el que debe llegar a eso es él. El que debe plantear, es él. Su merced ahorita se está preocupando y se está preocupando de más, pero es por eso, porque está asumiendo la responsabilidad que le tocaría a él. Él es el que puede decir, bueno, ese dinero sí puedo contar con él, no puedo contar con él, qué voy a hacer con él, que él es el que debe llegar a plantear qué va a hacer, porque él es el responsable. Entonces, ahí estamos hablando de los límites. O sea, yo me tengo que limitar también en el tratamiento de él y en la recuperación de él, porque eso es de él. Yo me tengo que ir hacia la mía. Yo qué voy a hacer, yo qué voy a permitir, yo qué no voy a permitir. Entonces ahí es cuando yo voy, bueno, ¿qué permití que me hizo daño? ¿Qué transgredieron? ¿Qué límites fue los que yo no puse o no supe poner y por qué no estaban claros, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí, ¿no? Puede ser miedo, ¿no? O culpa, ¿listo? Entonces ahí tengo que liberar las culpas y tengo que poner ahora entonces los límites. Si mi hijo va a salir, bueno, ¿cuáles son los límites? ¿Qué es lo que voy a permitir? ¿Qué es lo que no voy a permitir? ¿Y hasta dónde llego yo? También es necesario mis límites según el rol que yo tengo. El rol no es como amiga, el rol no, bueno, ahí las madres también nos tenemos que limitar porque las mamás pensamos que somos abogado, que somos médico, que somos psiquiatras, que somos docentes, que todo, ¿cierto? Porque como hacemos de todo las mamás con nuestros hijos, entonces no, ahí tengo que limitarme. O sea, yo soy la mamá, no soy ni su abogado, ni soy su médico, ni soy no, la mamá. Y tendré que buscar el especialista que requiera en su momento. Y según ese rol, tengo que saber también en qué fase estoy, ¿no? Porque si ya mi hijo tiene 32 años, 40, ahí mi rol es diferente, va cambiando, porque ya no soy la que va a cuidar, la que va a proteger. Ahí de pronto soy una guía o una orientación, pero ya no tengo el mismo papel de cuando mi hijo tenía ni 6 años, ni menos cuando tenía 1 año o cuando era de 6 meses. Ahí ya es diferente. Entonces, hay veces tenemos que preguntarnos, mi hijo puede que yo esté viendo a mi hijo de una edad, puede que yo esté viendo a mi hijo de la edad de la adolescencia. O hay veces nos pasa a las mamás, yo soy mamá, que los vemos todavía como si tuvieran 6 años. ¿Cómo lo estoy viendo? Y porque si yo lo veo de 6 años, voy a actuar como si mi hijo tuviera 6 años y entonces
sobreprotejo y entonces ya lo limito. Yo ya no, cuando mi hijo tiene 37, 38 años, yo ya no lo limito. Él es el que se pone los límites. ¿Sí me hago entender? Que hay veces no estamos ubicados, sincronizados en el tiempo biológico de mi hijo, sino que nos quedamos en alguna época, nos quedamos en el anclaje de cuando tenía 9 años y puede pasar que a los 9 años eh, hubo una circunstancia, hubo una situación, cambió algo y eso hizo que yo me anclara ahí y sigo viviendo desde ahí y sigo viendo desde ahí, no, ya eso ya pasó. Ahora, hay que tener en cuenta que el tratamiento es para que los chicos desarrollen habilidades también. Esas habilidades se ponen a prueba y tengo que confiar en que mi hijo tiene habilidades. Entonces, lo que decía la señora Dulce, eh, creció sola. Al crecer sola, eso hizo que desarrollara unas habilidades. Y como madres nos vamos al extremo. O sea, si yo viví eso como un sufrimiento, pues entonces me voy para el extremo y soy súper acompañadora con mis hijos. Pero entonces, ¿cómo van a desarrollar esas habilidades que usted desarrolló cuando creció sola? Los estoy limitando en el desarrollo de habilidades. Y por eso pensamos, no, va a tomar, ellos vivieron su vida de una forma diferente a la que yo lo viví, van a tomar acciones diferentes y puede que yo los limite en el desarrollo de habilidades que ellos requieren para la vida. Ahora, muchos de los chicos que están en las clínicas pasaron por ese problema. No pudieron desarrollar muchas habilidades sociales propias para la vida por la sobreprotección o por X o Y motivo. Y en las clínicas estamos los psicólogos para eso, desarrollo de habilidades. Los chicos que se quedaron también anclados, porque son niños, o sea, los puedes ver de 40 años, pero emocionalmente se quedó como un niño de 9 años, que no maduró. Ok, entonces tenemos que guiarlos y llevarlos a esa maduración y desarrollar habilidades. Y ese desarrollo de habilidades se pone a prueba pues también cuando sale, cuando está el plan de tratamiento, cuando... Por eso yo no voy a intervenir en ese plan, o sea, él es el que lo tiene que, que hacerse consciente, que expresárselo a usted, que tomar decisiones y empezar a fortalecer esas habilidades que fue desarrollando dentro del tratamiento. Bueno, yo creo que ya con esto, para terminar, igual recuerden que el trabajo es con nosotros. Continuamos con las preguntas que les dejo de tarea. Un día de estos vamos a hacer un taller de solo las tareas. A ver cómo nos fue con las tareas, de solo las tareas. Porque pues el trabajo es para nosotros, ¿no? O sea, los chicos están en su tratamiento allá y bueno, nosotros tenemos que trabajar. Entonces, el trabajo que vamos a hacer, yo les voy a enviar otra vez unas preguntas sobre los límites, ¿cierto? ¿Qué límites si tengo, no tengo? Lo que permito se repite, ¿cierto? Entonces, por eso tengo que poner límites. Y yo creo que esto sería todo, a menos de que tengan preguntas, dudas. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Bueno, pues muy bien. Entonces, me alegró mucho acompañarlas esta tarde. Las felicito por estar aquí. Es muy importante que crezcamos en comunidad, que nos acompañemos. Muchas gracias por su compañía, su atención, su apoyo, su colaboración y ahí nos vamos a estar viendo. ¿Listo? Muchas gracias a todas por su tiempo, por haber estado aquí atentas a esta sesión de cita contigo. Las esperamos la próxima semana, por ahí les estaremos mandando el link. Agradecemos también la colaboración de la señora que nos van dando cada uno de ustedes. También agradecemos a Gaby, ¿no? Que nos pudo dar esta oportunidad de estar nuevamente enlazados en Zoom. ¿No? Y que, pues bueno, a todas y a todos por las contribuciones con sus experiencias, que son las que enriquecen
pues estas sesiones. Vale, muchísimas gracias a todas y a todos. Si tienen alguna duda, si quieren algún comentario, lo pueden hacer también en el grupo. Cuídense, hasta luego, nos vemos. Chao, muchísimas gracias a todas. Bye.